Hola querida familia, bienvenidas una vez más a esta su casita, Corazón de Chicas. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Qué hermoso es despertar y poder sentir la belleza de un nuevo día. Poder escuchar el canto de las aves, oler el aroma de la tierra, de un buen café, de una comida caliente, escuchar las risas y los pasos de mi familia y tener la dicha de servir a Dios a través de ella. ¿Saben, amigas? El día de hoy amaneció nublado y estoy muy contenta porque a pesar de hacer calor, el día se esperaba con muchas ganas, ya que queríamos ver la lluvia. Y te cuento que esta emoción se debe a que hace mucho tiempo no había llovido, ni siquiera el año pasado en temporada de lluvia. Así que quise hacer un desayuno delicioso para consentir a mi familia. Un cafecito de olla, unos ricos huevitos con salsa y tú me vas a acompañar en toda mi mañana. Por aquí ya estoy poniendo aproximadamente 3,5 litros de agua. Voy a poner la mitad de una raja de canela y también estoy poniendo 3/4 de piloncillo o panela, si es que así lo conocen en donde vives. Y vamos a ponerle este toquecito de un clavo de olor. Y mientras el agua de café hierve, me voy a poner a cocer 4 jitomates y 2 chiles verdes para hacer una deliciosa salsa para este desayuno. Voy a dejar preparado ya un ajo ya pelado y voy a cortar un pedacito de cebolla que es la que le voy a estar poniendo a esta salsa. Y mientras estaba preparando esto, estaba meditando en algo que quiero compartirte. Nuestra actitud al comenzar el día será como un camino trazado. Puedes ir por el camino de la gratitud o puede ser que el camino de la queja se vea más atractivo. Y mientras cocinaba, estaba reflexionando que cuando hacemos las cosas pensando que solo es obligación, es muy probable que vayamos por el camino de la queja, pues nos llegamos a sentir frustradas, enojadas, cansadas y poco valoradas incluso por nosotras mismas. Sin embargo, cuando lo hacemos por amor, nuestro ánimo cambia y nuestra fuerza será mayor. Por ejemplo, ¿te ha tocado cuidar a algún familiar enfermo? Seguramente te sentías desvelada, cansada, sin mucho ánimo, o posiblemente no comías bien, ya que tu atención estaba en cuidar a tu ser amado. Pero lo hacemos con amor, y es el amor del que podemos sacar fortaleza y actitud. Recuerden que nosotras tenemos el poder de cambiar nuestros pensamientos. Dios nos ha dado dominio propio para tener una actitud llena de amor. Colosenses 3:14 nos dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hace unos días me estaban preguntando en un comentario qué música se podía poner mientras se cocina. Y a mí me encanta este canal que te estaré dejando el enlace en la caja de descripción, porque tiene algunas canciones muy hermosas en las cuales me sé sentir relajada. Y cuando no escucho eso, bueno, también puedo escuchar una alabanza o música de la que yo escoja, música cristiana, y la verdad es que eso genera una atmósfera de tranquilidad y me da mucha paz. Desde hace un rato la canela empieza a oler delicioso. Ya estuvo hirviendo el agua, por lo que le puse 4 cucharadas de café. Después lo apagué y lo dejé reposar.
En la cocina el café empieza a oler delicioso. Es como si el aroma y el vapor de la olla contaran historias. Y es que el café fue preparado sin medidas exactas, solo con mucho amor. De pronto pienso que el café suele ser como el hogar, con ingredientes sencillos, pero que reconfortan el corazón. Por este lado ya voy a estar licuando la salsa. Estuve poniendo el pedacito de ajo, el pedacito de cebolla. Vamos a poner los jitomates, los chiles y los voy a llevar a licuar con un poco de sal. Me gusta ir lavando los trastes conforme los voy ocupando, pero hay ocasiones en las que no puedo hacerlo porque estoy en la lumbre y mis manos están calientes, así es que trato de no tocar el agua para que no me haga daño. Y bueno, amigas, lo que vamos a estar haciendo son unos huevos rancheros y yo por aquí ya estoy poniendo el sartén a calentar mientras saco los frijoles. Te voy a contar un poquito de cómo los voy a estar haciendo. Me voy a poner a freír algunas tortillas sin que lleguen a dorarse. Después voy a poner a hacer los huevos estrellados. Aquí en casa nos gustan bien cocidos. Y ya para montar el plato voy a poner la tortilla. Le voy a untar frijoles y el huevo estrellado le voy a poner encima. Ya que tenemos esto, le voy a poner un poquito de salsa, que por cierto, en lo personal, me salió un poco picosita. Así es que tú puedes poner la cantidad de chiles que tú desees. Y bueno, ya estarían listos estos huevos rancheros. El café ya está listo. Mis hijas y mi esposo comienzan a llegar. La mesa también está lista, entre todos fue puesta. Y es que no necesitamos que todo sea perfecto, solo basta corazones agradecidos, donde existe un calor que no viene del fuego, viene de saber que en medio de cualquier tormenta, siempre habrá un lugar donde compartir y servir y ser tú mismo. Y es un buen momento para recordar lo que escuché un día de Wendy Bello, y es que la mujer es el termostato del hogar. No podemos controlar el clima de afuera, pero sí la temperatura dentro de casa. Proverbios 14:1 nos dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando mantenemos un espíritu de paz, de gratitud, esa calidez la extendemos en cada rincón de nuestro hogar y nuestros seres queridos se sienten en ese refugio del caos del mundo. Por lo que ellos poco a poco empiezan a sentirse con esa misma actitud. Tuve una semana ahora sí completita para descansar y yo les agradezco a todas ustedes porque son tan lindas, me han estado mandando mensajes, me dicen que han estado orando por mí y muchísimas gracias de verdad de todo corazón por estar aquí conmigo. Tú eres parte importante y le das vida a este canal. Gracias nuevamente, querida amiga. Gracias a las nuevas que van llegando a esta su casita. De verdad que soy muy afortunada y muy bendecida. Gracias a Dios por tu vida.
Ya por aquí ya estoy terminando. A mi esposo le puse un poco de cebolla en los huevos rancheros y Melanie lo quiso sin tortilla y sin salsa. Ya por otro lado voy a estar sirviendo el café para poder disfrutar ahora sí de este delicioso desayuno, ya que está empezando a caer la lluvia. Querida amiga, le damos gracias a Dios por la provisión de cada día, por los alimentos que pone en nuestra mesa, de poder sentarnos con nuestros familiares a disfrutar. Un hogar no es perfecto, pero Dios está ahí, cada día, cada tarde, cada noche, en cada momento de tu vida, Dios está junto a ti. Así es que puede que tu hogar, como te digo, no sea perfecto, pero sí habita el Dios perfecto. Y bueno, pues todos aquí están de vacaciones, pero yo no dejo de estar en la presencia de Dios, haciendo mi devocional y leyendo este libro que para mí está precioso. Ya estoy casi por terminarlo. Y si tú formas parte del canal de WhatsApp, déjame en los comentarios qué tal te parece el libro, si está bien así. Si quieres que te lea un poquito más, un poquito menos, un día sí, un día no, déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, amigas, ahora sí, afuera la lluvia empieza a acariciar las calles de La Paz. El cielo deja de ser azul y se empieza a vestir de gris. Es de esos días en que el corazón anhela quedarse en casa, encontrar el calor de lo sencillo, el calor dentro de ese ambiente familiar. Me recuerda mucho en el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y hoy, mientras la lluvia caía, vamos a crear un pequeño refugio adentro. Vamos a ponernos a ver unas películas en la televisión, todos en familia, mientras la lluvia por ahí se siente como si estuviera cantando. De verdad, amiga, cada gesto simple en nuestro hogar, cualquier cosa que podemos hacer, estamos edificando un ambiente de paz. Hola amigas, ¿cómo están? Quería decirles que por fin puedo disfrutar de la lluvia. Es la primera lluvia que veo caer, porque ayer llovió pero yo no estaba en casa. Entonces estoy muy contenta porque es muy poco que veamos la lluvia por acá, por estos lugares. Y bueno, quería pasar a saludarlas. El video ya va un poquito avanzado, pero bueno, de todos modos quería pasar a saludarlas. ¿Cómo están, chicas? Déjenme en los comentarios. ¿A ustedes les encanta la lluvia? ¿No les gusta? Si les gusta, pero poquito, mucho, ¿qué tal? A ver, cuéntenme qué clima es el que les gusta a ustedes. Yo por aquí estoy feliz con la lluvia, la verdad que me siento muy feliz. Ahorita nos vamos a poner a ver una película. Voy a calentar un poquito de café. Iba a hacer otras cosas, les iba a grabar otras cosas, pero yo creo que uno pone y Dios dispone. Pues ya estamos por aquí viendo una tele y después de un ratito, la lluvia tan rica que se empezó a sentir, empezó a parar. Y entonces salí a disfrutar de todo lo que había dejado a su paso. Comencé a sentir como si las plantas tomaran un respiro. Y salió este caracol que la verdad no sé ni de dónde salió. Pero
Veo las plantas tan contentas, como si estuvieran durmiendo y descansando de ese sol, como si supieran que tienen que dejar de luchar contra el calor, porque saben que algo más las cuida. Me di cuenta que los pájaros están felices, están todos mojados, pero felices. También las mariposas, y me sorprende ver cómo la lluvia les caía y ellas seguían volando. Hay muchos animalitos muy contentos por la llegada de la lluvia, y nosotros aún más. Ya por aquí me encuentro entre papa, verduras, apio. Vamos a hacer una sopita de verduras, como está esta lluvia tan rica, entonces se nos antojó un caldito. Yo tenía por ahí estas verduras congeladas, es una manera práctica, fácil y rápida de hacer, entonces voy a estar utilizando también un puré de tomate. Esto pues casi no lo uso, pero bueno, en esta ocasión se dio la oportunidad. Voy a poner a freír la verdura, le voy a poner el puré de tomate y un poquito de agua. La voy a revolver mientras se empieza a calentar un poco. Por otro lado, en la cocina yo me encuentro viendo un video de Salud, Esperanza y Misión, creo se llama. Son videos muy lindos, chicas, así es que me gusta estarlos escuchando también mientras estoy haciendo algo aquí en la cocina o haciendo alguna otra actividad. Y bueno, no solamente le pongo la verdura congelada, sino también le pongo verdura de la que yo ya tengo ahí en casa, que en esta ocasión tenía papa y apio, y bueno, ese es el que le voy a estar poniendo, y unos pedazos aquí de repollo. Mi hija Sofía lo compró y dijo que ella quería que se lo pusiéramos a la sopa de verduras. Y bueno, recordé que mi mamá cuando éramos pequeños compraba una bolsa de verduras en el mercado que traía repollo o col, creo, también se le llama así. Y bueno, por aquí yo le voy a estar poniendo eso. Ya le puse un poco de sal. Tú le puedes poner sal o caldo de pollo en polvo, pero yo le puse sal y un pedacito por acá de cilantro para que le dé más sabor a la sopa. Y por otro lado voy a estar haciendo unas como taquitos doblados de pollo, y es que tampoco se necesita mucho para poder tener una comida deliciosa en la mesa. La verdad que días como este agradezco que Dios nos provee no solo de alimento, sino el tiempo para disfrutarlo en familia. Y así como esta sopa, el hogar se cuece lento, con paciencia, con palabras amables, con detalles que también calientan el alma. Mateo 6 del 31 al 32 nos dice: no os afanéis, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y amigas, estamos terminando el video del día de hoy y yo te agradezco por haberme acompañado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda que cuando hacemos las cosas con amor, el hogar se convierte en un reflejo del cielo.